Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión iniciamos el capítulo 5 considerando los párrafos 1 y 2. La escritura nos dice así: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo adolece de la debilidad humana. Para que podamos comprender las funciones del sumo sacerdote, el Espíritu aquí nos indica cuáles eran y la manera como éstos eran elegidos. Todo sumo sacerdote. Aquí vemos que no existe trato preferencial para alguno en particular, porque al decir todo, implica que cualquier hombre que fuera considerado para desempeñar el cargo debía ser sujeto de escrutinio y selección por aquellos que tenían en su mano, por encargo de Dios, designarlos. En el capítulo 28 del libro del Éxodo, en el verso primero, leemos el principio de esta clase sacerdotal. Harás que tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se presenten ante ti para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Es elegido entre los hombres. Esto habla de una selección resultado de ciertos parámetros y comparativos entre varios candidatos. Quizás el proceso más famoso al respecto en la actualidad es el que se da en el Vaticano en el contexto de la Iglesia de Roma, en el que un número determinado de cardenales aportan su voto para la elección de quien ellos llaman sumo pontífice. Todo esto viene a colación porque bien claro nos enseña la palabra que solo hay uno que lo sea, y es Jesucristo. De manera que al llevarse a cabo este procedimiento, lo único que ese credo manifiesta es, en el peor de los casos, la idea de que Jesucristo permanece muerto, o en el mejor, ausente, por tanto, incapaz de ejercer las funciones. Claro, habrá otras opiniones. Entonces, es una elección entre dos o más candidatos. ¿A quién elegirías tú como sumo sacerdote entre Jesucristo y otro hombre? Y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios. Acabamos de leer el capítulo 4, verso 16, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y eso nos podría llevar a preguntarnos, pues si podemos entrar libremente ante el trono de la gracia, ¿para qué necesitaríamos un sumo sacerdote? Y es aquí en donde podemos echar mano de la Escritura. Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, la explica de manera sencilla. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y esta es la respuesta de por qué. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Como hijos e hijas de Dios a quienes Dios nos ha investido por Cristo en la clase sacerdotal, al decir que somos una nación de reyes y sacerdotes para Él, tenemos plena libertad de ir al trono de la gracia y, como dice, hallar su favor cuando estemos en necesidad. No obstante, por encima de nuestro sacerdocio está el del sumo sacerdote, Jesús, que es una clase sacerdotal más alta y excelente, dotado de la jerarquía requerida para ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado, como leemos en este párrafo, ofrendas de alabanza al Dios vivo y sacrificios por el pecado. Y el único que es sacerdote y sacrificio a la vez es Jesús, que se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha. Recordemos lo que escribió Pedro en el capítulo 1 de su primer carta, en los versos 18 al 20. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó
con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Y además de este argumento, veamos lo que nos enseña el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, verso 12. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y esta es la razón por la cual necesitamos un mediador, para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo adolece de la debilidad humana. Qué importante que Jesús se haya manifestado como nosotros en semejanza de nuestras debilidades, aunque como ya comentamos recientemente, libre de todo pecado. La posición sacerdotal fue usurpada por nuestro adversario, el diablo, haciendo de muchos de quienes la ostentaron en otros tiempos seres inflexibles, autoritarios e inmisericordes, que usaron sus altas jerarquías religiosas para satisfacer su lujuria y las exigencias de su corazón cargado de maldad. Hoy en día, otros tantos, de diferentes organizaciones religiosas, han sido descubiertos en su perversión y maldad al comprobárseles vínculos con mafias de trata de personas y pornografía infantil. En contraste a todo ello, Jesús, nuestro sumo sacerdote, se erige en medio de la absoluta dignidad de su santidad, mostrando como nuestro sumo sacerdote su paciencia y misericordia para aquellos que reconocen con humildad y arrepentimiento su necesidad de ser perdonados y transformados para una nueva vida. Honremos a nuestro sumo sacerdote con una vida limpia e irreprensible y un corazón compasivo como el que tiene Él. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.